más extensa la jornada. Ya, volvamos. Mercedes, te dejo la palabra para que puedas continuar con la propuesta. Por favor, los que están afuera, que se puedan acercar para que retomemos pronto. Bueno, consensuada la pregunta 2.2.1, vamos a la pregunta 2.2. Nuestro equipo, la pregunta 2 la voy a leer primero, dice, ¿la estrategia de financiación ha permitido asegurar la disminución de los índices de violencia contra la mujer? Bueno, acá coincidimos con lo que comentó ayer el equipo de Alejandra, de que, bueno, no quiero ser redundante, de que es muy difícil determinar si la causa... si la implementación de ese programa contribuyó a la disminución o en el aumento del índice de violencia, porque es multicausal la problemática. Entonces nos pareció como demasiado ambicioso también hacer esta pregunta, con lo cual consideramos que no es oportuna y no corresponde, digamos, y la consideramos eliminar, y así agregar una pregunta que contribuya a la pregunta 2.1, que tenía que ver con la eficiencia, y creemos también adecuado hacer alguna pregunta que esté vinculado a, para complementar el análisis de eficiencia, cuestiones de oportunidad de las acciones del programa que vayamos a analizar, establecer las demoras o ver bien más cuestiones más de gestión. Y ahí Alejandra o el grupo de Alejandra, no sé si quieren aportar cómo la habían elaborado bastante bien la pregunta, así que coincidimos nosotros. ¿Podrían no sé si venir a presentar la propuesta de la pregunta que vendría a reemplazar a esta subpregunta? Y yo me voy. Sí, muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias al grupo, excelente trabajo. Por supuesto, acá hay otra. Sí, se demora un poco. Vamos a tratarlo un poquito.
Bueno, volviendo a lo que habíamos planteado ayer, nuestro grupo, no sé si más grande, así como la redacción original de la matriz era si la estrategia de financiación ha permitido asegurar la disminución de los índices de violencia contra la mujer, la propuesta que pensamos es las acciones, programas y o políticas estatales analizadas se han ejecutado de manera oportuna de acuerdo a lo planificado. ¿No? Me dice que no. La sometemos a discusión, obviamente. Lo que pasa es que si en la pregunta 2 estamos hablando de recursos asignados y de eficiencia, ya en esa su pregunta propuesta están hablando de oportunidad, están hablando de tiempo. Ya no estamos hablando de dos términos similares, estamos hablando de eficiencia en la pregunta general y de eficacia en la pregunta 2 propuesta. Nosotros interpretamos que la oportunidad hace a la eficiencia. O sea, entendemos que como dos formas de ver eficiencia, una tiene que ver con recursos y otra tiene que ver con el tiempo. Entonces, es que la palabra oportuna la relaciono con tiempo. Sí, es tiempo. Es tiempo. Para mí es eficacia. Es que eficacia sería el logro de los objetivos. Es cumplimiento de metas, ¿no? Logro de metas. Acá lo que estamos hablando es cómo fue ese proceso. Por un lado, con la pregunta 2.1, a través de los recursos, y en la 2.2, a través de cómo se utilizaron esos recursos a nivel tiempo. O sea, si las respuestas son oportunas, si la ejecución de la política se hace en tiempo y forma, digamos. Sí, complementando con lo que dice Alejandra, en el grupo habíamos planteado de esa forma. Si tratamos de incorporar la parte de eficiencia, necesariamente tendríamos que relacionarlo con el tiempo o con la calidad, porque el solo hecho de señalar cumplimiento de objetivos ya estamos hablando solamente de eficacia, como sea, qué sé yo, si hemos dicho que vamos a cumplir con un cierto objetivo y lo habíamos puesto dentro de una gestión, pero lo cumplimos en la siguiente gestión, está siendo eficacia porque estamos cumpliendo más allá, aunque sea de lo previsto en el tiempo. En el caso de la oportunidad, sí ya tiene influencia en la eficiencia. Por ejemplo, como ayer hablábamos de un programa que era de atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que habían llegado a las instancias de dar a conocer su caso, sin embargo, no se había atendido oportunamente y resulta que la mujer falleció y se convirtió en feminicidio ya. Entonces ahí esa calidad, esa oportunidad, el tiempo de la atención y la calidad con que debería recibir, pues no se ha cumplido. Entonces ahí sí hablamos de eficiencia, por eso que el término de oportunidad está para la eficiencia. Perfecto, muchas gracias. ¿El resto comparte esa misma visión? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces estaríamos, y la propuesta, entiendo que esta es la propuesta que existe porque el otro grupo iba a reemplazar la pregunta, iba a eliminar la pregunta, por tanto, esta es la propuesta y la alternativa que tenemos para reemplazar la 2.2. Entonces, ¿comparten la propuesta que está planteando el grupo 2? Un comentario. Comparar la oportunidad con lo planificado, porque cuando tú planificas, les pones tiempos. Entonces, si lo estás ejecutando oportunamente, puede considerarse que lo estás ejecutando antes del tiempo planificado. No, en plazo. O sea, en plazo, sí. Justamente la idea es que lo que nos da el criterio para poder evaluar la oportunidad son los plazos planificados. Pero si hablamos de que la acción ejecutada ha sido oportuna para evitar, ¿verdad? Porque recordemos de que los tipos de violencia pueden ir en escala, ¿verdad? La violencia familiar o la violencia en el hogar puede derivarse en otro tipo de violencia, que puede ser ya un feminicidio. Entonces, yo consideraría que si podemos valorar si esa acción que se ha ejecutado de forma oportuna ha logrado evitar un feminicidio, algo así. Es que depende de la política que uno audite finalmente, ¿no? Claro. Porque por ahí uno se enfoca en una de prevención o se enfoca en una de atención a víctimas de violencia o de sanción.
¿no? Y va a depender, o de del reparación. programa Entonces que- eso va a depender de lo que se Del proponga el programa programa, que de determinamos las evaluar. metas y objetivos del programa. Entonces yo no lo orientaría directamente a la prevención de un feminicidio, porque no necesariamente vamos a ver el caso de personas que atienden y que si efectivamente después, porque además, perdón, tampoco sé si, o sea, pensándolo ahora, ¿no? Sin mucha reflexión. Tampoco sé cuán fácil es poder prever si va a ser un femicidio o no. Finalmente los vemos siempre después, nos damos cuenta después. Sí tenemos los datos, por ejemplo, de los casos de femicidios que eran de personas que ya habían acudido al Estado no, por casos de violencia. y Pero nos lo vemos atendieron. después. Eso sí, eso funciona como un indicador de que el Estado no está llegando de forma oportuna, ¿no? Pero es un indicador y no una forma, no una meta que se pueda poner en el programa en sí de decir, bueno, voy a impedir los femicidios, no sé, cómo. Es más difícil, me parece a mí, de plantear en términos de plazos ese tipo de casos, ¿no? Porque por ahí Por ahí estamos. pasa en un mes, por ahí pasan 10 años, por ahí, ¿no? Es como, siempre habla de una falla del Estado, pero no necesariamente con un plazo que el Estado pueda prever. Por eso lo habíamos puesto de acuerdo a lo planificado, pensando en, primero, que cada AFS evidentemente va a elegir qué política, plan o programa va a auditar, específicamente en estas preguntas, en la pregunta 2, y después que cada política, plan o programa tenga sus propios plazos, sus propias unidades de tiempo de atención, de respuesta o de logro o de ejecución de lo planificado. Esa era un poco la idea. A eso nos referimos con de manera oportuna. Okay, de acuerdo. Perfecto, se entiende el punto entonces y entendemos que están todos de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Súper. Muchas gracias, Ale. Se suma. Vamos a dar paso a la pregunta número 3, al grupo 4. Así que vengan los representantes, por favor. Muchas gracias, Ale. Regina y Alex. ¿Alex o Alexi? Alex. Le daremos paso a Alex y Regina. Ok. Solo una consulta al grupo de Mercedes. ¿Ustedes estaban de acuerdo con ampliar el periodo o no estaban de acuerdo? No, el grupo de Mercedes. ¿Estaban de acuerdo? Perfecto, ok. Sí, pero no. ¿Y el grupo de Ale? ¿No? Ya, ok, perfecto. Ahí tengo, voy a ser flexible, un punto intermedio. Sí podría flexibilizar e irme al primer semestre en lo que es en la 1, vinculado a el relevamiento de programas, y ahí sí me parece, de hecho, obligatorio saber qué se hizo en el último semestre, porque seguramente cubrimos un montón de políticas, más en Buenos Aires, que el Ministerio de la Mujer es nuevo, entonces este año, en el 2022, se avanzó muchísimo. Ahora, en lo que va en la 2, sí me limitaría al 2021, que tiene que ver más con la asignación presupuestaria. Ahí sí haría un periodo del 2019 al 2021 cerrado, pero en el primero podría perfectamente, en el caso de Buenos Aires, extenderme al primer semestre del 2022. Pero bueno, no sé si ese híbrido es adecuado. Está difícil, pero vamos a conversarlo porque también vamos a terminar de ver las opiniones de los otros grupos respecto de eso, ¿ok? Le damos el paso a Alex. Adelante. Gracias, buenos días. En relación con esa pregunta, en el grupo nosotros en Costa Rica y Ecuador sí estamos de acuerdo en ampliarlo, El Salvador no, ¿verdad? Okay. Teníamos esa posición dividida. Okay. Voy a pasarme por acá para ir viendo los cambios. Les prometo que nosotros son asuntos muy puntuales. Ok, entonces nos corresponde la pregunta 3, que abarca el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se abordó
bueno, la voy a leer. Las respuestas de los estados participantes para enfrentar la violencia contra la mujer durante la pandemia han sido eficaces. Ok, la primera pregunta, ¿cuál ha sido la evolución de la violencia contra la mujer en los estados participantes? Ahí tenemos en la parte de los criterios, no, las fuentes, ¿verdad? Perdón. Ajá, en las fuentes pensamos en agregar informes registrados por ONGs u observaciones ciudadanas. En realidad es como ampliar un poco más el marco donde nosotros podríamos obtener información. En la parte de riesgos, ayer hubo una discusión muy interesante sobre si era un riesgo o si se convertía en un hallazgo, ¿verdad? Pero nosotros incluimos ahí que parte de los riesgos o las limitaciones sería que del todo no existan registros, porque no tener acceso a datos y baja calidad de la información disponible, pero se planteó en la mesa de que podía ser que a raíz de, digamos, de todas las acciones que se tomaron para la pandemia, del todo no existieran, y eso evidentemente es una limitación importante para nosotros como auditores a la hora de auditar estos programas. Entonces lo planteamos ahí. También surgió la discusión de que efectivamente si no hay información viene siendo un hallazgo, ¿verdad? Pero igual lo planteamos de esa manera, de que viene a ser una limitación. ¿Qué otra? ¿Listo? Que eso es con respecto a la pregunta 1 acerca de la evolución. En cuanto a la pregunta 2, ¿cuáles han sido las respuestas de los estados participantes para abordar el problema de violencia, el problema de violencia contra la mujer en el contexto pandemia? Muy puntual también, análisis de documentos y datos en las fuentes de información, que lo tenemos arriba, pero abajo en la columna de esta pregunta no la tenemos. Por parte. Ah, ok, adelante. Ajá. El objetivo de esta pregunta es contar la evolución. O sea, lo que vamos a hacer es responder la evolución de la violencia contra la mujer en los estados participantes. Es estadística pura. No sé si eso me contribuye a evaluar la eficacia. En realidad es un dato que voy a tener que utilizar para ver si se hizo algo. No entiendo la formulación de la pregunta. ¿Por qué se hace esto? Me parece que es algo que ya creo que lo debemos tener todos, la evolución de los datos. Creo que si hubiésemos presentado el día de hoy, creo que este dato lo teníamos todos en nuestras presentaciones, de la evolución de los casos de femicidio, de la violencia contra la mujer, violencia doméstica. Es un dato que ya está, o por lo menos en relevamiento. Ahora, contestar esto no sé cómo contribuye a la pregunta madre. Si la respuesta de los estados participantes para enfrentar la violencia contra la mujer han sido eficaces. Esta pregunta me va a responder, es un dato, ¿no? Correcto, sí es un dato. Yo creo que más es ligándolo al... ¿La última columna es propósito? O? No sé cuál es la intención, a ver acá. Porque dice, si la violencia aumentó o disminuyó, dato, ¿ok? Ok, ¿qué va a permitir el análisis? Que primero sí el dato, efectivamente, si aumentó o disminuyó. Pero la segunda parte sí explica bien, dice si el Estado ha tomado medidas necesarias para medir los índices de violencia contra la mujer y ha adoptado procedimientos de registro con información consolidada y desagregada. Entonces tal vez está ahí, no sé si habrá como que agregarlo a la pregunta. O no la veo convencida. Sí, Alex, solamente para complementar lo que dice la colega de Argentina, yo creo que quizás la pregunta no era para ti, sino para más amplio a propósito de la coordinación, pero me da la impresión a mí de que la pregunta que está planteada, la 3.1, es descriptiva. Te dicen, cuenta cuál ha sido la evolución, y eso es lo que dicen ahí atrás, que eso lo podemos hacer y está ahí, pero como pregunta de auditoría no queda claro cuál es el objeto, pero si tú te fijas en la última columna, dice que nosotros debiéramos llegar a explicar el por qué incrementó o disminuyó la violencia contra la mujer en la pandemia, y eso ese salto es muy grande, o sea, desde partir de una pregunta descriptiva a nosotros explicar por qué pasó tal o cual cosa, es súper complejo. De hecho, ayer lo conversaban, o sea, en Chile y en otros países aumentaron mucho las denuncias, en realidad las llamadas, pero las denuncias bajaron y uno dice, bueno, ¿y por qué pasó esto? En realidad, como es multifactorial, es súper complejo. Yo creo que, de hecho, yo propongo que se elimine eso donde dice explicar el por qué, pero que se aclare bien cuál es la pregunta para saber bien cuál es el objeto también. Sí.
Mauricio, respecto de eso, bueno, comentar también que el siguiente grupo también analizó esta pregunta y respecto de lo que tú estás planteando también se hizo un alcance, ¿ok? ¿Solicitaron la palabra? Ah, ok. Lo que pasa que en la mesa discutíamos la importancia de esta pregunta, porque el tiempo de la pandemia, 2020, todavía estamos en tiempo de pandemia, hubo confinamiento, entonces hubo muchos casos de violencia de todo tipo en ese tiempo de confinamiento. Entonces, sí sería interesante verificar qué hicieron los estados o simplemente se dejó de hacer, digamos, el enfrentamiento de la violencia contra la mujer porque estábamos en pandemia. Y también está interrelacionado con las otras preguntas. Los presupuestos que en alguna medida fueron asignados para combatir la violencia contra la mujer fueron destinados en ese tiempo a combatir la violencia contra la mujer o fue reasignado a otros rubros y se descuidó el tema de la violencia contra la mujer. Entonces yo creo que sí es importante que se vea, tal vez habría que cambiar ese término evolución, porque como que no está muy acorde, pero sí es importante verificar qué acciones concretas se hicieron en este fenómeno tan relevante a nivel mundial y donde las mujeres, un grupo muy vulnerable, se ha visto gravemente afectado, mujeres y niñas. Gracias. Sí. ¿Ale? Sí, adelante, adelante. Eu tenho receio, tradução para... eu tenho receio que nessa última lá, o que a análise vai permitir dizer, explicar o porquê de incremento de diminuição, que nenhum colega mencionou. Yo quiero hacer alusión a la última columna que dice qué es lo que va a permitir decir el análisis. Explicar o porquê. Explicar por qué. O porquê do incremento ou diminuição. El porqué del incremento o la disminución de la violencia contra la mujer durante la pandemia. Igual ao colega. Es también para el colega, dice. No. Por não, vamos imaginar algumas situações. Vamos a imaginar algunas situaciones. Se baixou a violência registrada, mas aumentou a informal. Pero aumentó la informal. Nós vamos saber qual foi a causa disso. ¿Será que vamos a saber cuál es la causa de eso? Teríamos que fazer entrevistas contínuas, qualitativas, até descobrir. Isso traz muito trabalho. Hay que hacer entrevistas continuas y cualitativas, y eso lleva mucho trabajo. Então, deixo esse registro do tamanho do escopo dessa preocupação. É importante ter, mas ela tem seria interessante conversar como que vamos executar. O sea, quiero dejar registro del alcance que tiene esa pregunta, porque se puede dejar el registro de los datos, pero también tenemos que discutir cómo se va a poder hacer eso. A mí me parece que esta pregunta en realidad está mal formulada la pregunta de auditoría. Si uno se va a la columna que va a permitir decir el análisis, coincido que es rico el análisis. Específicamente hay un punto que dice, la idea de evaluar esta pregunta de auditoría es determinar si el Estado ha tomado las medidas necesarias para medir los índices de violencia contra la mujer y ha adoptado procedimientos de registro con información consolidada y desagregada. Eso me parece excelente poder determinarlo. Eso sí puede generar hallazgos y oportunidades de mejora, pero la pregunta no refleja eso que queremos analizar, con lo cual me parece que está buena, no eliminaría la pregunta, reformularía y no diría, la pregunta es ¿cuál ha sido la evolución de la violencia? Yo como auditor no quiero saber la evolución, quiero saber si el Estado tuvo un sistema de procedimiento, un registro, si tiene indicadores de violencia contra la mujer. O sea, trataría de armar una pregunta en base a lo que queríamos analizar, ¿se entiende? Nada, eso. Un poco lo mismo. Ale, y después Elenis también quiere participar. Ale. Sí, mi consulta tiene que ver con la propia pregunta 3, la madre, ¿no? Que es,
para poder después ir a la 3.1, no me voy a ir de tema, les prometo. Dice, las respuestas de los estados participantes para enfrentar la violencia contra la mujer durante la pandemia, ¿han sido eficaces? Y ahí un comentario que habíamos hecho del equipo de Argentina es que la pregunta 3 es muy parecida a la pregunta 1, pero acotada a la pandemia. Entonces, para nosotros, una posibilidad para abordar específicamente la situación de la pandemia era preguntar de otra manera, que era decir, ¿de qué manera impactó la pandemia en la ejecución de las políticas para enfrentar la violencia contra la mujer? Porque de esa forma, en lugar de estar hablando de la eficacia, que es lo mismo que en la pregunta 1, pero sobre la pandemia, podemos hablar del impacto diferencial que tiene la pandemia en las políticas y en la ejecución de esas políticas. Y en ese sentido, en la 3.1, que comparto los comentarios que hicieron los demás colegas sobre que es una pregunta descriptiva y no de auditoría, y es que además estoy también de acuerdo con que es fundamental conocer la evolución de la violencia en los estados participantes y comparar la situación pandemia y prepandemia, pero eso sería algo clásicamente incluido en la columna de información requerida. O sea, eso es una información que nosotros vamos a usar de insumo, de herramienta para analizar políticas públicas, ¿no? Entonces, por ahí habría que pensar una pregunta orientada a eso, que lo que propone Mercedes de Buenos Aires sobre, ahí estoy tratando de mirar, sí, de reformar lo que una de las partes que está en que va a permitir también estoy de acuerdo con que no podemos determinar nosotros las causas, porque además somos auditores, no somos investigadores, no, tenemos un rol distinto, además de la complejidad que implica. De tomar de si el Estado ha tomado medidas necesarias para medir los índices de violencia y ha adoptado procedimientos de registro, esas son justamente políticas que vamos a haber analizado en las otras dos preguntas, ¿no? Habría que orientarla a la pandemia, o sea, a ver de qué manera por ahí tal vez se hicieron estrategias específicas para abordar la situación de violencia contra la mujer en los contextos de confinamiento o aislamiento. Me parece que de esa forma se podría reorientar las preguntas de auditoría a no repetir lo que sería en la 1 y a destacar la especificidad de la pandemia. Es para trabajar, digamos. Ok. Elenis. Sí, en la 3.2 aparece lo que estaba planteando Alejandra, sí. Esta questão é para, principalmente em questão de dados, porque vai verificar a estatística que há adotado antes da pandemia, 2019, quanto pelos dados estatísticos fornecidos pelo Estado, como está em 2021. Esta pregunta está orientada a la recopilación de datos. Talvez La pregunta en sí está orientada a la recopilación de datos. Es decir, lo que se quiere es tener una recolección de datos para análisis estadístico de antes de la pandemia, el 2019, con respecto a los datos del 2021. Porque as perguntas anteriores não estão abordando especificamente a pandemia. Solamente a pergunta 3 está sobre pandemia. ¿Se entendió? Las preguntas anteriores no están orientadas a la pandemia, solamente la pregunta 3. Este dado é importante, assim como dado importante da pergunta 1.1, que é levantamento também de informações. Não, propriamente, esta não seria uma pergunta para uma auditoria de desempenho, mas, entretanto, é um dado necessário para ver aferir essa evolução, qual a resposta do Estado para o que fez diante da pandemia. Así como la pregunta 1.1, esto tiene que ver más con recolección de datos. Estamos entendiendo que es una auditoría de cumplimiento. Entonces, lo que se quiere es saber cuál fue la respuesta del Estado con respecto a antes de la pandemia y después de la pandemia, para que después se pueda inferir la evolución. La respuesta, o sea, la pregunta no trata de definir o de describir la evolución, sino que eso se tiene que hacer a posteriori.
entendo que talvez a 3.1 poderia ser reformulada o texto de la pergunta. Porque, na verdade, a pergunta 3.1 é solamente quanto a verificações de dados. A avaliação seria na pergunta 3.2, porque quais são as respostas? Sí. Creo que el texto de la pregunta la subpregunta 3.1 debería ser reformulada porque, insisto, es una cuestión que está orientada a la recopilación de datos. El análisis más exhaustivo se hace en la subpregunta 3.2 más bien. Entonces, tal vez si hay alguna propuesta para esa subpregunta 3.1. Sí, efectivamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a terminar de ver la exposición de este grupo, porque luego el grupo que siguiente también va a abordar la misma pregunta y ahí, en definitiva, vemos finalmente qué ajustes se hacen, ¿ok? Bien, ok, entonces en relación con la pregunta 3.2, eran simplemente estos ajustes que planteábamos de incluir, no sé si quieren que vuelva a leer la pregunta, dice, ¿cuáles han sido las respuestas de los estados participantes para abordar el problema de violencia contra la mujer en el contexto pandemia? Y nosotros nada más planteamos incluir ahí el análisis de documentos y datos en las fuentes de información, que venía, ¿verdad?, en la parte de arriba y no venía acá, y agregar como limitación que puedan haber registros inexistentes. Y ya, en relación con la pregunta 3.3, que también la voy a leer, dice, ¿cuáles son los desafíos para su Estado en orden a cumplir con el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer en la Agenda 2030? Acá primordialmente la observación que hacemos nosotros es que esta pregunta es más amplia del contexto de pandemia. Entonces, lo que proponíamos era que más bien esta pregunta, al abordar eficacia y al abordar, yo creo que aquí sí estamos viendo como el fin último, ¿no? Pero que es la atención del objetivo al horizonte del 2030, pasarla a la 1, ¿verdad?, que es un poco más amplio en cuanto a la eficacia de los programas, y no acá específico en la parte de pandemia. Básicamente son esos, porque los demás son muy puntuales, igual, análisis de datos. Pero ese es como el principal cambio, pasar esta parte para la pregunta 1. Sí. Sí, está bien. Perfecto, vamos a dar paso al siguiente grupo y ahí empezamos a hacer las definiciones ya por sus preguntas, ¿ok? Muchas gracias, Alex. Bueno. Ya estamos listos. ¿Ya empezamos, compañeros de Chile? Ahí está, muy entretenidos.
Karen, ¿ya empezamos? Sí, bueno, nos acompaña Laura y Juan José de México, así que te damos el pase, Laura. Ok, bueno, si les parece bien, para no llevarnos tanto tiempo, les platico primero rápido todos los cambios que hicimos y al final vamos replanteando cada uno de los conceptos para no llevar tanto tiempo. En la pregunta, el equipo 5 no hizo ninguna modificación. Esta la acabo de plantear en función de la inquietud que surgió en este momento. En la parte de los criterios, el único ajuste que le hicimos es agregar la parte del marco normativo de la general de que pueda tener cada institución, la constitución política, las leyes. ¿Le puedes subir, Juanjo, por favor, para que pueda ver? La normativa y legislación en la materia de los estados participantes, los planes y o programas estratégicos, y bueno, pues para tomar como referencia dentro de este marco los objetivos o lo que se haya planteado para poder medir la eficacia. Y luego la parte de información y fuentes, ahí lo único que agregamos es la parte, como una fuente de información, los indicadores disponibles, porque justamente los entes que auditamos o las instituciones que se encargan de las políticas diseñan indicadores y es su principal herramienta para medir el desempeño. Y quizá nosotros también debamos fijarnos en cómo los diseñaron y en qué resultados les arrojaron, y esta puede ser una fuente importante y útil de información, por eso es que también la incluimos. Luego en la parte de métodos de obtención de datos, me parece que ahí no hicimos ninguna modificación. En la parte de análisis de evidencia, aquí lo único que agregamos es el análisis cuantitativo, porque ahí nada más se planteaba el análisis cualitativo de la información y estábamos hablando de datos duros, lo cual implica análisis cuantitativo, pues entonces ahí agregarlo como un análisis de la evidencia. Luego en la parte de limitación de riesgos, lo que encontramos que puede ser una limitación o un riesgo es información desactualizada. Yo les planteaba ahí un poquito que en México lo que hay para medir el problema de violencia contra la mujer es una encuesta que se hace de forma quinquenal, y esta encuesta se supone que fue aplicada en 2021, que se van a publicar en 2022 los resultados, pero aún no han sido publicados estos resultados. Entonces, la última encuesta que tenemos disponible es de 2016, entonces está desactualizado y queda fuera de nuestro alcance temporal, que es 2019-2021, y no vamos a tener pues información disponible o actualizada si es que no se publica esta encuesta, ¿no? Aunque nosotros hagamos requerimientos de información a la Autoridad de Estadística en México, pues puede ser que no estén publicados a tiempo para la conclusión de esta auditoría. Entonces poníamos eso como una limitación o un riesgo. Demora en la entrega de la información, pues nosotros dependemos de que los entes nos entreguen la información, tenemos que cumplir plazos, ellos tienen el derecho de pedirnos prórrogas, entonces eso nos implica un tiempo importante que tenemos que considerar, es una limitación y un riesgo, ¿no? Entonces también lo dejamos ahí un poquito. ¿Y qué más? En la parte de qué va a permitir decir el análisis, lo acotamos muchísimo, porque ayer el debate también fue en función de la eficacia, de evaluar la eficacia y de en qué medida vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo 2019-2021 en el que vamos a ver si implementaron los gobiernos medidas emergentes ante la pandemia. Entonces, para medir la eficacia, es decir, el efecto, el impacto, pues ha pasado muy poco tiempo. Sabemos que son acciones puntuales, no sé, así de vamos a ampliar el número de refugios, y eso puede ser que tenga un alcance o un objetivo, un resultado, perdón, particular. Pero el efecto como tal, el fin último, pues me parece que es como muy limitado el tiempo como para poder ver si sí realmente se logró o no. Entonces, nosotros lo acotamos, traían otros dos, no sé si le puedes regresar en esta hoja, ponerle para poder ver cuáles son los otros dos que traíamos y que acotamos o quitamos, para que pudiera quedar un alcance pues como mucho más plausible, ¿no? lograble, perdón. Ahí traíamos a explicar el por qué incrementó o disminuyó
la violencia contra las mujeres. ¿Puedes subir para que pueda ver el primero, por favor? Y esa sí está dentro de la… se quitó esta parte de si se tomaba, si se ha estado tomando las medidas necesarias para medir los índices de violencia y si ha adaptado procedimientos de registros con información consolidada y desagregada. Esa parte la quitamos. Ahí tengo un poquito de confusión porque recuerdo que era como un poco diferente. A ver, la segunda. Es que estamos en la segunda, ¿no? ¿Cuál era el original? Yo creo que solo dejar como estaba y ya para presentarlo. Atrás, control Z. Ajá, ese es como la anterior, así es como estaba. Vea la de arriba. Pero la de 3.1, la 3.1 que va a permitir. Ajá. ¿Qué va a permitir? Ok. Ajá. Ajá. Perdón, me parece que yo fui la que me adelanté. Aquí lo que hicimos, esta parte, lo que habían puesto como alcance, que es explicar el por qué incrementó o disminuyó la violencia contra la mujer en la pandemia, eso lo dejamos, vas a la otra, la que actualizamos. A ver la parte del rojo. Ajá, a ver, ajá. Ahí nada más dejamos cómo contribuir o identificar el por qué incrementó o disminuyó la violencia contra las mujeres, porque como tal nosotros, era un poco lo que señalaban hace un momento, si nosotros tratáramos de decir el por qué, quizá ya estaríamos haciendo el trabajo a los docentes, ¿no? No estaríamos evaluando, sino más bien ya explicando, y quizá eso quede un poco fuera. Quizá con el análisis de los datos que tengamos disponibles podamos contribuir a por qué. Y entonces lo estamos dejando en términos de contribuir o a identificar el por qué incrementó o disminuyó la violencia contra la mujer en la pandemia. Nada más dejarlo en esos términos y pasar a la siguiente, a la 3.2. Igual en la parte de la pregunta no hicimos ninguna modificación, ya en la parte de criterios hicimos el mismo ajuste, integrar la parte normativa genérica que pueda tener en cada país, la normativa, legislación, planes y programas. Aquí estaba agregado este programa, COVID y violencia contra las mujeres y las niñas, abordar la pandemia, la sombra, es un programa o estudio de ONU Mujeres. Y en la parte de información y fuentes, lo único que agregamos, en información y fuentes, ahí no agregamos nada. No, hacia abajo. Ok, bueno, parece que no agregamos nada. Recuerdo que habíamos agregado a los estados en una, pero bueno. Pero esa es la 3.1 me parece, en la 3.2, ajá, exactamente, sí, creo que aquí, más abajo, en la 3. Ajá. Ahora hacia abajo, ajá. ¿Puedes ir un poquito a la 3.1, por favor? Y hacia un lado.
Desplázate hacia un lado. Sí, esa es en la 3.1, donde agregamos en la de fuentes los indicadores disponibles. Hacia abajo, ahora sí. Ajá, pero ¿en cuál? Okay. Bueno, seguimos, adelante por favor. En la parte de el concepto, ¿no lo puedo ver? Es que fija la barra primera. A ver, análisis de evidencia. Ahí hicimos el mismo cambio que en la anterior, agregamos la parte de el análisis cuantitativo a esta parte, ya que estamos analizando datos. En la siguiente agregamos también lo mismo, información desactualizada como un riesgo limitante o demora en la entrega de la información. Y en la siguiente lo que agregamos es contribuir a identificar el porqué, esto ya lo habíamos revisado, nada más dejarlo en términos de contribuir o identificar. Y en la siguiente, que es la pregunta 3.3, está en la 3.2. Ahí únicamente en la parte de criterios agregar las estrategias de los estados para la implementación de la Agenda 2030, así como para hacer la puntualización. Y en la parte de análisis de datos, igual aplicamos lo mismo, que sea agregarlo de forma expresa el término cuantitativo, y en la parte de limitantes, información desactualizada y demora en la entrega de la información. Entonces, estas son las únicas mejoras que nosotros planteamos. Ahora sí, no sé si quieran entrar al replanteamiento de las preguntas o de cualquier otro aspecto de la matriz. Muchas gracias, Laura. Les pido que se queden ahí porque así podemos ayudarnos un poco viendo la matriz y haciendo ajustes. Okay. Ya un poco en resumen de los dos grupos y los temas más importantes, por lo que entiendo, me corrigen si estoy equivocada. A ver, es la 3.1, que habría que ver, replantearla, reformularla. Con la 3.2 entiendo que hay consenso de que se mantiene y de que estaría bien. Y la 3.3, el grupo número 4 propone cambiarla de lugar y moverla a la pregunta número 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la pregunta 3.1 para ver cómo podemos hacer el ajuste de la pregunta. El ENIS tiene una propuesta al respecto, así es que sería bueno escuchar su propuesta. Para ficar mais abrangente e responder mais objetivamente quanto aos dados, eu proponho que se colocasse se os participantes, os estados participantes fizeram uma avaliação sobre a violência contra as mulheres a partir da pandemia, botar mais abrangente nesse sentido. Para que el texto quede más abarcante, la propuesta que yo haría es que los estados participantes harán una evaluación de la situación de la violencia en tiempo de pandemia. Disculpe, hagan una evaluación o han hecho una evaluación, ¿cómo? Han hecho, tem feito, Los estados participantes evaluaram a violência contra as mulheres a partir da pandemia. Ok, ¿se entendió? Ahí hay un comentario. ¿Alguien quiere opinar respecto de esta propuesta o le parece que debiera ir por otro camino los cambios? Yo creo que hablar sobre, si la pregunta va formulada en relación a si los estados han evaluado el impacto que tuvo la pandemia en el tema de violencia contra la mujer, creo que todavía es muy temprano para que nosotros estemos pidiendo evaluaciones por parte de los gobiernos, porque todavía estamos en pandemia. Entonces, medir eso va a ser bien difícil. Creo que estaba mejor porque los datos sí han sido registrados, porque la institucionalidad en los gobiernos ha seguido su curso, bien o mal,
con las limitantes de la pandemia, pero ha seguido su curso y se han registrado denuncias, se han registrado juicios, femicidios. Entonces, esos datos sí los podemos tener a la mano y analizar, pero que haya evaluación por parte de los estados no lo creo. Ya, perfecto, es un punto importante a considerar, efectivamente. Sí, yo quisiera, perdón por insistir con esto, pero la pregunta 3 es la misma que la 1 y nosotros en la 1 también vamos a ver pandemia porque la pandemia abarca 2 de los 3 años de nuestro periodo editado. Salvo que nosotros digamos que la 1 abarca solamente 2019, nosotros vamos a estar haciendo análisis sobre el impacto de la pandemia en las políticas contra la violencia contra la mujer en la 1. O sea, la vamos a estar viendo porque es parte de nuestro periodo editado, 19, 20 y 21, y 2 de esos años son de pandemia. Entonces, para mí, la 3 hay que reformular de alguna manera para que tenga alguna especificidad o alguna orientación que la haga diferente, y que no, porque si no vamos a estar repitiendo. La comparación va a ser obligatoria cuando respondamos las preguntas de la pregunta macro 1. Sí o sí vamos a hablar sobre lo que se hizo en estos 3 años. Entonces, para que no sea lo mismo pero acotado en el tiempo, habría que reformular la pregunta 3. Sí. Que la recuerdo, para que la tengamos presente, es: las respuestas de los estados participantes para enfrentar la violencia contra la mujer durante la pandemia han sido eficaces. Y para tener referencia de lo que era la 1, las acciones, programas y o políticas estatales de los estados participantes han sido eficaces para abordar el problema de la violencia contra la mujer. O sea, se ve claramente que es la misma pregunta, pero acotada a la pandemia. Sí. Y nosotros vamos a hacer esa comparación obligadamente en la 1. Entonces, mi propuesta es que pensemos de alguna manera, yo planteé esa propuesta, pero no tiene por qué ser así, porque no la pensé con demasiado detenimiento, que es de qué manera impactó la pandemia en la ejecución de las políticas para enfrentar la violencia contra la mujer. Y en ese caso, mi siguiente propuesta es no sacar la 3.1, porque para mí esos son datos que nosotros vamos a utilizar, sobre todo para ver la 3.2, y en la 3.2 incluso se podría pensar en otros tipos de cambios que puede haber tenido la pandemia en las políticas públicas, que puede tener que ver con reasignaciones presupuestarias, puede tener que ver con abordajes específicos de políticas, puede tener que ver con reasignaciones de recursos, o sea, otras herramientas, ¿no? Otras herramientas y otras formas de manejo, cambios en la forma en que se venían implementando las políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de Argentina se lanzó una línea de WhatsApp, entonces facilitaba el contacto para consultas sobre violencia, ya no directamente vinculado a una llamada telefónica, sino a un mensaje por WhatsApp, qué sé yo, digo, ese tipo de estrategias o de herramientas o de cosas diferenciales que podríamos asociar específicamente a la pandemia. Eso es mis propuestas. Okay. Modificar la 3, sacar la 3.1 y en todo caso la 3.2 estoy de acuerdo. Okay. Solo un alcance respecto de la pregunta 1 y la pregunta 3 y la diferencia, en definitiva, que la pregunta 1 efectivamente se enfoca en los planes y programas durante ese periodo, pero la pregunta 3 se enfocaba en relación a las respuestas que ha tenido el Estado para enfrentar la pandemia, propiamente tal para enfrentar la pandemia. Esa era la diferencia entre la 1 y la 3 que se propuso desde el equipo coordinador, para que quede un poco claro y también sobre la mesa. ¿Okay? Bueno, y sí, yo estoy de acuerdo justo con lo que dice, perdóname tu nombre, Karen, perdón, que sí hay una diferencia entre las preguntas 1 y 3, porque justamente lo que entendemos es que la pregunta 1 se refiere a cómo está diseñada la política pública desde el marco legal, el marco programático, y la pregunta 3 es qué hizo o qué hicieron los estados en el marco de la pandemia, y pueden ser acciones emergentes distintas a las ya programadas o las mismas que establece el marco legal, porque el marco legal quizá ahí ya queda, pues es un poco general y quizá no abarca cómo debe de actuar cada estado de forma particular ante una emergencia, no una pandemia. Entonces, a mí me parece que está bien la pregunta, que hay una diferencia entre una y otra, y que quizá trayendo un poco quizá lo que planteaba hace un momento Mercedes, es que en la pregunta 3.1 lo que hace falta quizá es como que haya comparación, porque solamente ver cómo se comportó una variable en el tiempo no nos va a ayudar a evaluar algo, solo nos va a ayudar a decir cómo se comportó.
pero quizá compararlo con otra variable, quizá ya nos deje medir, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, casi siempre cuando se intenta medir como la eficacia o construir algún indicador, tenemos que buscar variables, por ejemplo, la población que demandó el servicio contra la población que realmente se benefició de este servicio, y ahí quizá estemos hablando en alguna medida, quizá en el nivel más básico que se pueda revisar la eficacia, que es de cuántas demandaron, cuántas atendieron, y quizá podríamos, comparando esas variables, evaluar el desempeño de esa forma, en la parte de eficacia. No sé ustedes qué consideren y replantear la pregunta en función de la evolución de la pandemia contra la mujer. En el marco de la pandemia se atendió en función de la demanda, servicios entendidos, no sé, como refugio, asesoría, orientación o cualquier otro tipo de servicio demandado por las mujeres en situación de violencia. ¿La podemos replantear o no? No sé qué consideren. ¿La podrías leer de nuevo, Laura, por Claro, favor? la evolución de la violencia contra la mujer en el marco de la pandemia se atendió en función de la demanda de servicios, y aquí entre paréntesis pongo como refugios, asesoría, orientación, a modo de ejemplo, no es limitativo. Ok, ya, vamos a ir a, no sé si hay algún otro punto para colocarlo para ir un poco avanzando, ¿no? Ya, perfecto. Sí, acá, Brasil. En la pregunta 1 se habla de datos. Si se puso esa pregunta para hacer consolidación de datos, porque si no fuera así, tal vez convendría sacar la pregunta. Sí, efectivamente era un levantamiento de información justamente pensando en un consolidado, pero también es muy válido el punto de que es algo que también se puede recopilar la información aparte y hacer un levantamiento sin necesariamente que quede establecida en la pregunta. Entonces, en ese sentido, se atiende el hecho de poder cambiarla. Y entiendo que lo que plantean desde Buenos Aires es más bien ver un tema asociado a los registros del Estado, más que a los indicadores, o sea, a la información global respecto de la evolución de la pandemia, sino que el Estado que lleva registro, entendiendo que también lo que planteaba el ENIS ya queda un poco fuera, porque efectivamente hay un tema de tiempo, de que no podemos ver una evaluación. El Estado todavía no ha podido evaluar, en definitiva, muy poco el tiempo que tenemos para ello, y recojo el punto acá planteado también. Entonces, quizás, y no sé si están ustedes de acuerdo, resolvamos dos puntos. Lo primero es cómo reformulamos esto y si efectivamente lo alineamos al concepto de registros de Estado y cómo lo podemos plantear, o también la propuesta que está planteando Laura, que ahí me ha costado un poco entender un poco la propuesta, hacia qué es lo que quiere apuntar, pero la podrías también ahondar más. Pero por otra parte, y antes de eso, está también el tema de la pregunta misma, de la pregunta de cómo está planteada. Entonces yo creo que primero resolvamos eso y luego nos entramos en la 3.1, ¿les parece? Ya, perfecto. Entonces sobre la pregunta 3, ¿a quiénes les parece que se debiese quedar tal como está? La pregunta 3, no la 3.1, la pregunta 3. La pregunta 3, la respuesta global. de los estados participantes para enfrentar la violencia contra la mujer durante la pandemia. Sí. Levanten la mano bien, por favor, porque si no, nos cuesta mucho contabilizar. 1, 2, 3. Ya, 20. Entiendo que hay mayoría, por tanto se mantiene la pregunta 3. Ahora vamos a ver la pregunta 3.1, ¿ok? Que eso entiendo que habría que reformular. Laura, no sé si puedes andar un poco más en tu propuesta para tener estas dos visiones y ver de qué forma ya abordarla. Okay. La evolución la estoy entendiendo un poco en ya los registros que se tengan sobre cómo se comportó o el número de mujeres que estuvieron en esta situación, vamos a ponerlo así, y lo vamos a comparar en función de, en función de la demanda que se haya tenido de servicios, o sea, la evolución y cómo le dieron atención a esta evolución los estados. Pero, una cosa es cómo evolucionó y otra cómo la atendieron esta evolución. Ahí quizás
estaría Ajá. muy ligada a la 3.2, que en definitiva es como la respuesta del Estado, porque en la pregunta 1, como estaba planteada inicialmente, era solo evolución para efectos de levantar esta información. La pregunta 2 abarcaba la respuesta estatal en relación a enfrentar la violencia. Acá estás mezclando evolución con respuesta, ¿eso es? Ajá, pero quizá, porque como tal en la 2 se pregunta qué acciones o programas nuevos Sí. generó el Estado, ¿no? Sí. Y es un poquito distinto a cuántas mujeres fueron violentadas y cuántas fueron atendidas. Y ahí ya estaríamos comparando dos cosas que nos van a dar un resultado en función de lo que hizo el Estado. No como tal el nuevo programa que haya implementado, que haya sido emergente, sino de todas estas mujeres que en pandemia estaban en situación de violencia, ¿cuántas pudo atender el Estado? Y a mí me parece que eso sí tiene que ver con la eficacia que haya tenido el Estado. O sea, son como dos variables básicas comparadas. Entiendo. ¿Alguien más comparte el punto que está planteando Laura? ¿Ale? Sí, yo comparto el punto. No estoy tan segura de la redacción, además veo Ok, muy ok. mal desde sí, acá. la redacción veo muy mal. puede ser muy Pero- mejorada. Sí. Pero sí comparto el punto porque las dos preguntas, sin contar la 3, la 3.3, digo, la 3.1 y la 3.2 son de relevamiento de información. No son preguntas propiamente de auditoría, no analizan ninguna dimensión del desempeño. Exactamente. Entonces, sí me parece que es pertinente incorporar de alguna manera alguna pregunta formulada como consensuemos, que aborde, que introduzca una dimensión de desempeño al análisis y que no sea simplemente un relevamiento de la evolución de los índices y las políticas que se implementaron, ¿no? Que haya un análisis de auditoría, claro. Perfecto. ¿El resto comparte lo que se está planteando? Está ouvindo? Porque Me ouvem? hasta el momento tenemos estas dos visiones. Sim. Adelante. É só uma dúvida que eu estava aqui pensando. Quando eu leio essa pergunta, se a resposta do Estado, dos participantes, para enfrentar a violência contra a mulher durante a pandemia foram eficazes, do ponto de vista da mulher que está sendo atendida, eu acho que o mais importante do que a eficácia é se elas foram oportunas, porque a realidade mudou durante a pandemia. O planejamento foi aí veio a pandemia, e a realidade foi alterada. Então, a forma de agir, de atuar do Estado deveria ter uma resposta rápida, certo? Então, acho que a questão principal para quem está sendo atendido... Sí, traducción, por favor. Con respecto a la pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de los estados durante el tiempo de la pandemia? A mí me parece que tendría que ser más pertinente, en vez de tratar la eficiencia o la eficacia en este caso, si es que las respuestas han sido oportunas, porque estamos hablando de acciones que se tomaron como respuesta a la pandemia, porque la planificación fue ya estaba la planificación, después ocurrió la pandemia y eso obligó a tener contingencia. Entonces, la respuesta tenía que ser, más que eficaz, tenía que ser oportuna, por una cuestión de tiempo. ¿Decimos que se más? No, ¿eso ahí? Só isso. Ok. É mais uma pergunta. Ok. ¿Se entendió? Sí. ¿Usted quiere va a hablar la señora y después? Ahí coincido con Alejandra que la formulación de las preguntas de auditoría del segundo orden están mal redactadas porque no son preguntas de auditoría, son preguntas para relevar información. Y ahí creo que toda la matriz fue mal, no quiero ser crítica, pero bueno, para mí no tiene un diseño de preguntas de auditoría en su redacción y eso hace que genere muchas confusiones. Entiendo perfectamente que el objetivo sea un relevamiento de la situación de la violencia contra la mujer en todos los estados, pero esos deberían ser relevados a través de alguna herramienta de auditoría que debería implementar la auditoría coordinada, a través de un cuestionario, para ustedes ir captando los datos de todas las CFS con relación a la violencia. Pero la matriz no debiera ser abordada para obtener información. Debería plantear algo para que nosotros auditemos y obtengamos un hallazgo, una recomendación.
Entonces eso está generando estas idas y vueltas que bueno, entendemos porque no nos termina de cerrar y queremos generar un consenso. Eso como una opinión general. Ahora, con respecto a la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué queremos de los estados que hayan tenido su acción en situación de pandemia? Mujeres que quedaron encerradas con una persona que las violenta. Entonces, a mí me gustaría saber qué hizo el Estado para proteger esas mujeres que estaban con su agresor. Entonces iría como más enfocado para que todos tratemos de evaluar específicamente qué activó como una medida emergente el Estado para esas mujeres que de repente se encontraron encerradas con la persona que las violenta. Entonces, de evaluar, ir en foco a algo así como si las medidas adoptadas por los estados para afrontar el problema de la violencia con la mujer en la pandemia han garantizado una adecuada asistencia y no sé qué otra palabra utilizar, pero para proteger a esas mujeres que se quedaron encerradas con esa persona. Digo, ir bien en foco a eso para ver qué hizo Argentina, qué hizo Ecuador con relación a eso puntual y después sí medir eficacia de esas medidas, a ver si pudieron cubrir, porque también hay cobertura. Por ahí había muchas mujeres y bueno, el Estado pudo afrontar determinada acción, no pudo afrontar a todas las mujeres que estaban en situación de riesgo. Ir más a los casos críticos. Después seguramente hubo campañas de concientización y podemos relevar todas las medidas de prevención, de concientización, pero sí me gustaría como resultado rico de esta auditoría es que todos podamos ver específicamente la eficacia de esas medidas. Y ahí abordaría la pregunta de auditoría. Considerando que acho que é quase certo que a maior parte dos casos de violência contra a mulher não são registrados, boa parte deles, né, a gente sabe que existe uma grande subnotificação e nós partimos de dados de evolução coletados na polícia, portanto, dados oficiais de boletins de ocorrência. Considero que, como estamos hablando de casos de violencia donde se sabe que hay una subnotificación, entonces la información que se recoge de las comisarías y de otras instancias podría no tener una correlación estadística adecuada. Como podemos chegar a resultado realista e realmente significativo do nosso trabalho se vamos trabalhar apenas com base nesses dados oficiais e não temos ou não vamos buscar o todo do problema, no caso, as subnotificações. Os casos que não são registrados, mas que são avisados por vizinhos, né? Mas que só são considerados oficiais, onde há um boletim de ocorrência e um registro. Então, acaba que o nosso trabalho, eu penso que teríamos que ver um meio de ver o problema como um todo, ainda que ele não esteja tão aparente e oficializado. Não sei como, mas... Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a un cuadro, a una imagen realista o más exacta de la realidad, si es que solamente nos podemos apoyar en los datos que se consideran oficiales, que ya sabemos que son incompletos? Hay muchísimos casos, la mayoría tal vez, de denuncias que se hacen a través de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, y esos no están siendo incluidos como oficiales. Entonces eso hace que se limite, sino ya que directamente haga terminar nuestro trabajo, o sea, excede la posibilidad de nuestro trabajo. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo se puede llegar a un todo que sea comprensible desde el punto de vista de una auditoría con esa limitación? Quanto a este ponto, quando vai obter os dados, através dos métodos de obtenção de dados,
pode pegar pesquisas feitas para contrapor a actuação do Estado e os dados apresentados. Con respecto a ese punto, lo que se puede hacer es tomar estudios que se hayan hecho y de alguna manera contraponer estudios independientes, o sea, a senhora fala de estudos independentes nesse caso? Estudos científicos que foram feitos Mas não oficiais? Não oficiais, através de ONGs, de outras entidades que verificam… Para aprimorar o resultado. Para confrontar o resultado. Confrontar, ok. Lo que se podría hacer en ese caso es tomar datos de estudios hechos por ONGs o cualquier otra entidad que no sea considerada oficial para confrontar esos datos con respecto a los datos oficiales y así tener un resultado un poco más exacto. Yo aquí, tratando quizá un poco de abonar a la inquietud de Jane, quizá en la parte de riesgos y limitaciones podríamos poner esta parte de que hay un subregistro, ¿no? Y eso también es una limitación para nosotros como auditores y es general. Entonces quizá en la parte de limitaciones y riesgos poner así tal cual subregistro de los casos de violencia contra la mujer, y lo dejamos ahí quizá un poco atendida esta inquietud de Jane. Adelante. Bueno, yo un poco percibo y apoyo la posición que tiene Mercedes. La 1 y la 3 vienen a ser como una recopilación de información que no vamos a poder ni siquiera interpretar. ¿Qué vamos a decir en la primera, por ejemplo? Vamos a decir, bueno, antes había 10, ahora ha evolucionado a 15 o a 20 y solamente ha aumentado 10 y se quedó en número y no tiene mayor análisis de acuerdo a la auditoría. Me quedaría solamente con la 2, porque en la 2 vamos a ver qué acciones ha asumido el Estado ante una coyuntura imprevista, porque los planes, los programas, por lo general se hacen a mediano y largo plazo. Estas políticas no consideraban para nada la pandemia. Entonces ahora, ante el surgimiento del COVID, ¿cómo ha reaccionado el Estado en ese tiempo? ¿Qué acciones ha tomado? Entonces, esa respuesta sí ya nos va a poder contribuir en algo, porque, por ejemplo, en la mayoría de los países han dejado de lado este tema que era tan importante y tan lacerante para las mujeres, que lo han dejado de lado porque le han dado prioridad a la salud, e inclusive presupuestos que ya estaban aprobados para la parte de la violencia se les ha permitido a través de normas o leyes o cualquier otra normativa que los presupuestos sean transferidos a las áreas de salud precisamente para comprar, qué sé yo, a tomar medidas de bioseguridad. Al darle prioridad a la salud, obviamente se ha dejado un poco en desmedro la parte de la violencia de la mujer. Y un poco, y todavía en qué más se ha ahondado este problema en el momento que ha salido una cuarentena rígida en la mayoría de los países donde no se podía salir hacia afuera, y como dice Mercedes, la persona, la víctima, se ha quedado a merced del opresor. Pero no solamente no podía salir por no contagiarse, sino también no podía salir ni siquiera a denunciar, porque las medidas en tiempo normal era, por ejemplo, ir y apersonarse a los lugares físicamente. Esas eran las estrategias para que las mujeres puedan denunciar. En la pandemia, al no poderse desplegar, el Estado muchas veces ni siquiera ha podido establecer una nueva estrategia de decir, no salgan de su casa, pero vamos a crear una línea, vamos a crear grupos de WhatsApp, o finalmente van a hacer otro tipo, cómo van a comunicarse. Inclusive en este aspecto se ha limitado el accionar de la mujer. Es por eso que también en esta época de pandemia tampoco se puede tener datos reales de si se ha incrementado o se ha disminuido, solamente se ha quedado muda la información. Entonces, para mí, que la segunda nada más podríamos dejarla, y las otras que son a nivel de registro,
no debería considerarse. Esa es mi posición. Sí, yo estoy de acuerdo en que la pregunta número 1 no es una pregunta de autoría, así que no estoy de acuerdo en mantenerla, pero solo comentarles que en Chile, y tengo una propuesta de pregunta, ahí la podemos someter a discusión y redacción, no sé si quedó bien o no, pero en Chile se adoptaron distintas medidas y se hizo una autoridad de cumplimiento ya respecto de, por ejemplo, la medida de mascarilla 19, así se llamó en Chile, y que la verdad la evaluación que se hizo en tanto una autoridad de cumplimiento no fue la mejor. Llegaron muy pocos casos, mantenían la información en una planilla Excel, y fueron muchas llamadas con pitanza, registros con pitanza, las personas que estaban recibiendo estas denuncias no estaban capacitadas, etcétera. Y además, por ejemplo, en época de pandemia y de estados de excepción, toques de queda, mujeres salieron a denunciar en periodos donde había confinamiento, se acercaron a la policía, a Carabineros de Chile en este caso, y en algunas ocasiones Carabineros de Chile, en vez de atender la denuncia, lo que hizo fue, la respuesta fue una reprimenda por no estar cumpliendo el confinamiento. Esas son las cosas que a mí me interesaría como relevar en esta auditoría. Y a propósito de la matriz, no sé si estoy abarcando todo o no, pero me gustaría que quedara algo así. Las medidas adoptadas por los estados a propósito de los efectos, contingencias provocados por la pandemia, lograron remediar, contener las limitaciones de mantener el contacto y entregar el apoyo requerido por las mujeres. Esa es una propuesta porque es como para tratar de englobar, digamos, lo que queremos buscar en la auditoría. La leo de nuevo. Las medidas adoptadas por los estados a propósito de los efectos / contingencias provocados por... Mauricio, si quieres ir más lento para que José la escriba y la podamos ver todos. Ya. Las medidas adoptadas por los estados a propósito de los efectos / no sé si diagonal, contingencias provocados por la pandemia, lograron remediar / contener las limitaciones de mantener el contacto. Ahí estoy pensando en que una limitación clara fue que por la pandemia no había, o sea, se limitó mucho el poder que las mujeres lograran acceder, digamos, claro, recurrir a la ayuda que eventualmente le estaba ofreciendo el Estado. Mantener el contacto y entregar el apoyo requerido por las mujeres. Ahí también estoy pensando en que hay medidas excepcionales como mascarilla 19, como el WhatsApp, que también se adoptó en Chile, pero los programas que ya existían, que es los que hemos ido conversando, sobre todo en la atención, también tuvo que reformularse en pandemia, también tuvo que adoptarse medidas para poder llegar a dar esas atenciones que antes eran presenciales y que después se tradujeron en atenciones remotas, y toda la agenda se vio reformulada, y ahí hubieron medidas que se adoptaron, me imagino, en todos los países como propuesta. Sí, eso mismo, porque no vemos. Ahí se ve.
Ya, ahí todos ven la pregunta, la propuesta que está planteando Mauricio. Las medidas adoptadas por los estados a propósito de los efectos contingencias provocados por la pandemia lograron remediar, contener las limitaciones de mantener el contacto y entregar el apoyo requerido por las mujeres. No sé qué opina el resto de los participantes al respecto de esta propuesta, o modificarían algún punto también. Yo coincido con apuntar a eso. Más allá de la redacción, que por ahí es muy difícil coincidir los 30 personas en cómo, me parece Totalmente. que ahí la consultora, ustedes, póngale más precisión, totalmente. con tiempo, a ver bien el uso de las palabras, que no genere confusión. Sí considero ir por ese lado, o sea, ver bien las medidas que adoptó el gobierno en esas situaciones de casos críticos de mujeres en riesgo. ¿Qué medidas implementaron? Yo me voy, bueno, eso. Lo que me pasa acá con esta pregunta 3 de auditoría, yo le pondría 3 focos o 3 subpreguntas. Una es la que dijo el colega de Chile, que es ver bien las medidas que se hizo, si garantizaron esa asistencia. 2, si hubo si el Estado tomó medidas de registro y medición de esos índices de violencia en pandemia y procedimientos de registro. Y otra tercera subpregunta que tenga que ver si existieron procedimientos de seguimiento y acompañamiento de los casos críticos detectados en pandemia. Que no es lo mismo que la anterior, porque una cosa es tomar medidas y otra cosa es darle seguimiento a esas personas que llegaste a contactarlas, que le diste seguimiento. Enfocaría como, le daría ese alcance a las situaciones de las medidas en esa pandemia. Y la 3.3, que para mí no está bien que esté en... No, la 3.3 la vamos a analizar después cuando terminemos de ver esta. Para que la de vayamos la cerrando Agenda esto. 2030. Sí, eso está perdón. previsto de que lo vamos a ver posterior a esta pregunta. para que Porque no se- la haría como una pregunta 4. Sí, Porque tiene que ver con Agenda 2030 y alineación de las políticas públicas a la Agenda 2030, no tiene nada que ver con pandemia Sí, o prepandemia. Está Perdón, claro que me quedé eso con se va a analizar posteriormente, pero ahora la idea es definir respecto de estas preguntas. Estamos claros ya, entiendo que todos están de acuerdo con que la pregunta 1 en relación a la evolución no iría, por tanto estamos viendo cómo vamos a reemplazar y cómo se va a complementar con la pregunta 3.2, que estaba en relación a las acciones para enfrentar la violencia en pandemia. ¿Alguien más que quiera opinar respecto a esto? ¿No? Laura. Para ir como facilitando el análisis para bajar esta pregunta 3, la que tenemos como 3.2 podría ir como la 3.1. Primero preguntar qué acciones realizaron los estados, luego preguntar si estas fueron suficientes o no, ya en términos de como lo planteó Mauricio. Y la tercera, dejar sobre los ODS, o sea, en el marco de los ODS, qué atención le dieron los estados, ¿no?, al problema de violencia contra la mujer. O quedar de forma más general, me parece, ¿alguien lo había planteado? Alex. Primero la pregunta sobre ODS, luego qué hicieron los estados y luego ya el... ¿Cómo? A ver. La 3.3. 3.3 ahorita. Moverla a la pregunta 1. Esa es la ok, opción. ok. Sí, que Fíjese, sea ahí ya había un 1.4. problema de comunicación porque yo había entendido que se moviera Entonces, dentro de la 3 a la 3.1. Ok, entonces solo nos quedamos... Perfecto, vamos entonces, estamos todos de acuerdo con que la de ODS se mueve como 1.4. Perfecto, ya con eso está definido. Y respecto de este punto, me parece correcto que la 3.2 pase a ser la 3.1 porque es más general. Luego vendría esta bajada, que es la propuesta que está planteando Mauricio. Y habría que ver ahora, con eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Que podemos modificar redacción, pero estamos de acuerdo. O sea, quedaría, perdón, porque yo no lo entendí. Ya, lo vamos de nuevo. Perdón, quizás hablé muy rápido, lo siento. La pregunta 3.3 de ODS se mueve a la 1 y queda como 1.4.
Luego, la pregunta que actualmente está como 3.2 quedaría como 3.1 porque es más general. La 3.2 sería esta propuesta con algunas modificaciones en términos de redacción, pero este es el objeto. Y lo que hay que también definir es lo que está planteando Mercedes, si agregamos una 3.3 en relación a los seguimientos o les parece que con esta cobertura de la 3.1 y la 3.2 es suficiente. Entonces, si nadie más tiene algo que agregar respecto de esto, veamos. ¿Están de acuerdo con dejar solo estas dos subpreguntas en la 3? ¿Sí? Ya, entonces se quedaría la 3.1 y la 3.2 como está actualmente definido ahí. Vamos a cambiar la redacción, lo vamos a ver con Elenis. Mercedes. Perdón. Sí, está bien. Perdón, adelante. pero si yo respondo cuáles son las respuestas del Estado para abordar la violencia contra la mujer en pandemia, te las enumero. No audité, no tengo un hallazgo. Por eso sí, es relevamiento. Te digo, sí, se hizo el tapabocas, se hizo un WhatsApp. Ahora, no, sí está bien hecha por ahí la respuesta, la primera, la 3, que dice si fueron eficaces. Bueno, eficaces. Para que sean eficaces tengo que evaluar primero. En realidad la pregunta es esa, ¿no? Si las medidas, bueno, vamos a auditar todas las medidas adoptadas por el gobierno en pandemia y vamos a evaluar de lo que se propuso y lo que resolvió, o sea, lo que obtuvo de todas las medidas, eso también es un tema. Porque si yo si me baso en responder esta pregunta de auditoría como está redactada, yo voy a listar las medidas que tomó Buenos Aires. ¿Hallazgo? No sé, ¿contra qué criterio es un hallazgo? Bueno, me voy a agarrar, mi metodología es, voy a agarrar los programas, voy a ver sus planes, qué buscó tener y cuán efectivo fue si obtuvo esos resultados. Pero así formulada la pregunta, para mí está mal. Darle una vuelta en redacción, porque si no es una pregunta veamos la que estaba, que releva. ¿Te refieres a la 3.2? La 3.2, la 3.1 se eliminó. Sí. La 3.2, si la podemos ver, Juan José, por favor. Sí, esa, efectivamente. ¿Cuáles han sido las respuestas de los estados participantes para abordar el problema de violencia contra la mujer en el contexto de pandemia? Esa es la que estás planteando, Mercedes, ¿cierto? Ya. Sí. Así puesta, no sé, ayúdame. Sí, entiendo el punto de que solamente se está preguntando cuáles son y que la idea es darle la mirada de eficacia. Sí. Eso es lo que entiendo que está planteando Mercedes. ¿Alguien quiere agregar algo adicional? Que ahí, lo que estoy totalmente de acuerdo con Mercedes, la solución que sería posible es incorporar eficacia, ¿no? Si las respuestas de los estados participantes para abordar el problema de la violencia contra la mujer en el contexto de pandemia han sido eficaces. Pasa que esa es literalmente la pregunta madre. Lo dice, justamente, sí. Entonces, habría que pensar de qué manera, qué aspectos vamos a tener en cuenta para poder hablar de eficacia. O sea, pensemos en términos de conexión lógica con la pregunta que engloba a este conjunto de subpreguntas, ¿no? Lo pienso que para mí hay que pensarlo por si la propuesta que estamos trabajando ahora ad hoc tiene que ver con atención específica a situaciones de violencia convivientes, ¿no? Sería ese un poco el ámbito del que se está proponiendo enfocarse. Bueno, ¿qué otra dimensión podríamos auditar para poder hablar sobre la eficacia de las respuestas durante la pandemia? Pero no tengo ninguna resolución. Mauricio. Mauricio. Como dije anteriormente, no vamos a poder medir. ¿Vamos a poder relevar todas las medidas que hizo el Estado en pandemia? Sí, lo vamos a hacer. Insisto, eso se puede a través de un cuestionario que nos unifica a todas las entidades fiscalizadoras y se puede hacer hasta hoy, sin relevar mucho. Ahora, como objeto de auditoría, sí definiría un alcance.
Y ahí es donde es la relevancia. Entonces, de las respuestas que dio el Estado, que todos los estados dieron alguna respuesta en violencia contra la mujer, enfocaría situaciones de mujeres de alto riesgo, que estaban con convivientes. Entonces ahí trataría de entender un poco más esas situaciones de la problemática y encararlo desde esto de si se les dio la asistencia, si tuvieron ese apoyo por el Estado, si hubo un seguimiento de esos casos, y ver el tema del sistema de información para evaluar la problemática. Digo, ahora se me ocurre, si me pongo a leer un poco más y me empapo más en la temática, por ahí divido en situaciones más críticas, pero sí le trataría de darle un foco a situaciones de riesgo de mujeres en urgencia y ver qué hizo el Estado con esas mujeres. Para limitar el alcance y que sea rico en términos de recomendación y de hallazgo, porque si no va a ser muy difícil evaluar la eficacia de todas las medidas implementadas en pandemia, va a ser inabarcable. Esta para mí tendría que ser abordada como va a ser la abordada la 2, que va a tener un foco, un objeto un poco más limitado. La 1 va a ser más general y la 2 y la 3 irá a algo más concreto, más específico, para que sea la 2 y la rico. 3, sí. No sé, es mi opinión. Mauricio, ¿tiene comentario? ¿Cómo es el nombre dela? Mercedes. Meu nome é Lucia, de Bahia, Tribunal de Contas de Bahia, Brasil. Concordo com você quando você fala sobre focar a análise nas mulheres que estão em condição de risco, as mulheres mais vulneráveis. Porque, no nosso caso, lá na Bahia, a gente verificou que, no ano pandêmico, houve um aumento nos casos de feminicídio não vou precisar agora o percentual, né? Mas... Estoy de acuerdo con usted. Estou falando rápido? No. A gente quer ser mais curto. Concuerdo con usted que el análisis debería tener un foco en las mujeres que están en situación de riesgo. Porque, por ejemplo, en el estado de Bahía, donde yo trabajo, nosotros también tuvimos un aumento, no sé cuál es el porcentaje, y ahí quedó por la mitad. ¿Después? Sim. Mas o que se verificou foi que quase 50% das mulheres que morreram já haviam denunciado. Então, alguma coisa falhou no atendimento. Então, eu concordo com você. Y lo que sí se puede decir es que hubo un aumento de más del 50% de los casos de mujeres que ya habían denunciado. Entonces ahí hay una evidencia de que el sistema falló. Así que desde ese punto de vista estoy de acuerdo con usted que se tiene que enfocar más. Y voy a agregar otra cosa que me parece que también que podríamos dividirlo como una subpregunta, que es la articulación de los actores. Esto es una política pública que es muy transversal y toca muchas jurisdicciones. Y cuando empiezan a fallar esas articulaciones, ahí se empiezan a ver las deficiencias y la falta de efectividad en las políticas. Y ahí son los puntos como más críticos, nos pasan en el caso de Buenos Aires, todas las políticas que hemos evaluado, el fallo, el problema de esa mujer que fue a la comisaría de la mujer, denunció, eso no llegó a la protección y al seguimiento, y ahí empiezan a fallar los puntos de contacto. Entonces por ahí ver... evaluar la articulación de esos actores para ver si hay fallas en esos puntos y en qué actores principalmente. No sé, son ideas, la verdad que habría que trabajarlo un poco más, sino que yo podría hacer una propuesta desde Buenos Aires para darle un foco, leyendo un poco más sobre esto, pero sí le trataría de dar foco a situaciones de riesgo y dividir en subpreguntas que encaren cuestiones más de gestión y de dimensiones. Entendemos. Mauricio, ahora sí. No, en realidad estoy de acuerdo. Lo que yo intenté hacer con la pregunta era tratar de englobar todo. Ni siquiera, para que no se entienda nomás, cuando hablo de mantener contacto, ahí sí estoy pensando quizá en el tema más urgente, pero después entregar el apoyo requerido por las mujeres, ahí traté de abrirme para que quedara amplio todo, porque hay muchos programas que a lo mejor
o sea, yo creo que está bien y va a depender mucho de los recursos y cómo se plantea la matriz, qué cosas puntuales dejamos, porque si se quedan en la matriz, vamos a tener que hacerlo todo. Entonces, si especificamos, que me parece bien por lo demás, que nos enfoquemos en asistencia, en registro, en los registros que existen, en el seguimiento que se les dio a los casos, en las articulaciones o coordinación, me parece que yo por lo menos en la redacción intenté englobar todo eso. Si se separa o no, ya es un tema que me imagino que no hay problema. El caso es nomás que yo quiero decir que si es que se hace esa separación, entiendo yo que todos los estados tendrían que enfocarse en esos como mínimos. Sí, efectivamente. Bueno, para empezar como a dar un cierre respecto a este punto, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a ver el tema del periodo, que es un tema que nos va faltando, y vamos a dar espacio para que puedan ir a almorzar. Y mientras tanto, acá junto con la consultora se va a trabajar respecto de algún tipo de propuesta en relación a lo que ustedes están planteando, al menos de las subpreguntas. Por supuesto que no de todo el contenido de la matriz, por un tema de tiempo y que se requiere más espacio para hacer algo así. Pero mientras tanto, al menos lo importante es que quedemos todos consensuados sobre la pregunta y las subpreguntas, ¿ok? Veamos el tema del periodo. ¿Querían agregar algo respecto a esto? Ok, perfecto. Tenemos una propuesta de formulación de una subpregunta para que esté dentro de la 3. Okay. Retomando, ¿no?, los comentarios de los compañeros. Sería, la leo y después me dicen si amerita escribirla o no. No vamos a dictar si no hace falta. Las medidas implementadas para asistir a las mujeres en situación de violencia de género por parte de personas convivientes durante los periodos de confinamiento estricto, ¿fueron eficaces y tuvieron un seguimiento adecuado? Es algo más preciso. Después habría que pensar una 2, una 3-2, que todavía no se me ocurrió, ya vamos a llegar. Pero todavía no tengo propuesta para ofrecer. Perfecto. Veamos el tema del periodo. Después, de hecho, Ale, si quieres, te invitamos a quedarte para hacer este trabajo. Y después volveríamos luego después del almuerzo para ya ver en definitiva cuáles fueron las preguntas y subpreguntas que se quedan, y también ver el tema del acta y por supuesto que estemos todos conformes para hacer una firma. ¿Okay? Respecto del tema del periodo, este último grupo, ¿estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con ampliar el periodo? No estamos de acuerdo. En el equipo, aprovechando, estábamos Honduras, Guatemala y Paraguay. Estábamos en este equipo y todos dijimos que no estamos de acuerdo con ampliar el plazo. Sí, está dividido, perdón, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Sí. Buenos días, Cindy Alvarado de Honduras. Pues nosotros apoyamos la moción de no ampliar el plazo. ¿Por qué? Porque en nuestros países, y coincidimos casi todos, de que tenemos la dificultad de que las estadísticas que nos proporcionan los entes encargados de sacar los números en cuanto a la problemática no tienen actualizado. Entonces, desde ese punto de vista vemos la dificultad y al final vamos a obtener la información que no es real. Entonces, ampliarlo para el 2022, para el primer semestre, cuando nosotros tenemos datos del 2020, ¿verdad? Entonces, por un observatorio nos dimos cuenta, un observatorio de violencia, donde participan varias entidades que tenían el último boletín al 2020 y no encontramos información al 2021. Y llamamos a una de las entidades encargadas, permítame, a una de las encargadas y nos menciona, ¿verdad?, de que sí tenían información al 2021, pero nosotros no la encontramos en la web hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros pues estamos en contra con que se evalúe hasta el primer semestre del 2022. Ok, muchas gracias. ¿Acá hay otra opinión? Buenos días. Nosotros venimos de El Salvador y tampoco estamos de acuerdo de que el periodo se amplíe, casi por las mismas razones que plantea Honduras. No todos los países están como en la capacidad de desarrollo como para llevar al día todos sus registros o para iniciar acciones para darle atención al problema de violencia de género
muchas veces hay países que no están al nivel de madurez que algunos países más desarrollados. Entonces, ampliar el periodo a 2022 cuando no ha finalizado, creemos para nosotros como El Salvador sería quizás no muy prudente, porque no creemos que estemos muy actualizados como para encontrar una buena información que dé un resultado, digamos, adecuado y actualizado de cómo está el tema de violencia de género. Así que nosotros tampoco estamos de acuerdo en que se amplíe. Ok, muchas gracias. Vamos a, ya que los grupos están divididos y hay opiniones diferentes, vamos a votar por entre todos en verdad y vamos a ver quiénes están de acuerdo, primero quiénes están de acuerdo con ampliar el periodo hasta el primer semestre del 2022. Que levanten la mano, por favor. Ok, quienes no están de acuerdo ya no vale la pena preguntar porque está claro que no se va a ampliar entonces el periodo, se mantiene el periodo que está establecido en la auditoría. ¿Ok? Ya, perfecto. Vamos a dar entonces espacio para el almuerzo. Nosotros nos vamos a quedar acá desarrollando los ajustes que ustedes han propuesto. Y hasta las 2:30, ¿les parece bien? A las 2:30, lo que sí les vamos a pedir es que por favor, entendemos de que a las 14:30 que puedan salir a comprar en este rato, etcétera, pero por favor a las 14:30 estén acá. ¿Ya? Y Dani, ¿quieres dar una información? Não, é uma informação rápida, só para tirar uma dúvida que minha equipe lá do Brasil me mandou. Em relação à violência contra as mulheres, nós vamos abordar a violência contra as meninas também e adolescentes ou só mulheres adultas? La pregunta es, por mandato de su grupo de trabajo en Brasil, si se va a abarcar también violencia contra las niñas y adolescentes o solo en mujeres adultas. Esa es la pregunta. A la vuelta del almuerzo lo respondemos. Sí, o sea, veámoslo y conversémoslo, yo creo, a la vuelta, mejor porque ya demos paso para hacer este cierre, para ver lo que tenemos y después lo conversamos. ¿Okay? A las 2:30, como les decía, por favor, acá de regreso, puntualidad. Muchas gracias. Disculpen, un aviso de utilidad pública. Esta noche hay un cóctel de cierre. Para eso se les va a requerir que estén en el hall del hotel 10 para las 8 de la noche, o sea, 17:50 horas. Contenida casual, ¿ok? Relajado, tranquilo, ya acabamos. Después de, espero que acabemos. Todo puede ocurrir. Y para las personas que ya van a estar viajando y volando y etcétera, 3 horas antes del horario de su vuelo, las personas de la AFS de Paraguay van a estar llevándolas al aeropuerto, ¿ya? Así que también ahí en el lobby del hotel, con el checkout efectuado, para que no tengamos que esperar, 3 horas antes. Solamente esos 2 avisos de utilidad pública y nos vemos de vuelta aquí a las 14:30, 2:30 puntual.